Saludos, les habla la doctora Lina Rosa Bompar Rodríguez desde Caracas, Venezuela, participante del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy, en el contexto de la visibilización del pensamiento crítico latinoamericano, les presento la ponencia Luis Beltrán Prieto Figueroa, sembrador, cosechero, peregrino. En ella caracterizaremos su tránsito de vida a través de la visión de sujeto, de su quehacer o con acciones sociohistóricas implementadas y por último con la vigencia de su legado. Como sujeto histórico con plena conciencia de su intelectualidad y liderazgo, para accionar en las transformaciones de la sociedad venezolana del siglo XX, se planteó como único propósito elevar el nivel sociocultural del pueblo venezolano, constituyendo a través de la educación una conciencia social positiva que promoviera la organización y la participación ciudadana necesaria para impulsar el desarrollo socioeconómico de Venezuela. En este sentido, el doctor Prieto nace en la Asunción el 14 de marzo de 1902. Sus padres fueron Loreto Prieto Iguerey y Josefina Figueroa, esposa Cecilia Oliveira de Rangel, con la cual tiene 12 hijos. Se gradúa de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central en 1934 y en su ejercicio político, educativo, gremial, filosófico, ejerce diversos cargos a nivel de la política como fundador y presidente de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Pública en el año 32, Federación Venezolana de Maestros en el 36, Proyecto de Ley de Educación Nacional de 1936, cofundador de Acción Democrática, ministro de Educación en 1948, jefe de misión de la UNESCO en 1951 a 1958, fundador del Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSE, actual INSES, y es considerado a partir de este año 2025 como pilar fundamental de la transformación educativa y cultural venezolana, en base al Acuerdo de Honores de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual sus restos son trasladados al Panteón Nacional de la República. Las acciones sociohistóricas las consideramos como aquellas acciones con intención, sentido y significación que realiza el individuo o el grupo y que están referidas a un proceso que se realiza en el contexto social y que se proyecta en el tiempo, transformándolo o manteniendo estructuras sociales y culturales. En este sentido, hemos caracterizado 4 acciones que realizó durante su periodo de vida el maestro Prieto, las cuales se imbrican en todo su proceso, en el pensamiento, en su pensamiento y en la construcción de su legado. Estas son: transformar a través del humanismo democrático, organizar a través del Estado docente, liderar a través de la conformación de la educación de masa y, por último, sembrar ideas en el tiempo a través de toda una poética y una visión de la espiritualidad. Transformar al ser humano y a la sociedad. Desde la perspectiva ontológica, el maestro Prieto se identifica con el humanismo, en su momento con proyección humanismo clásico bajo visión neotomista. Sin embargo, basado en las contradicciones para la implementación material del mismo, desarrolla el denominado humanismo democrático como una crítica que implica la participación sociopolítica del sujeto con el fin de transformarse, incidir en la precariedad de sus condiciones de existencia e impulsar el desarrollo de la sociedad, particularmente la venezolana. En este sentido, formula 3 preceptos. Primero, formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos morales, ubicado preferentemente como factor positivo del trabajo. Capacitar para la defensa del sistema democrático, dentro del cual tiene vigencia y son garantizados los derechos civiles y políticos y las visiones esenciales de la personalidad humana. Y capacitar para el trabajo productor mediante el dominio de las técnicas reclamadas por el desarrollo técnico de la época. La visión filosófica del humanismo democrático queda consolidada y materializada en la Ley Orgánica de Educación de 1948. Establece en su artículo 2 que la educación tiene por objeto lograr el desarrollo armonioso de la personalidad para formar ciudadanos aptos para la vida, fortaleciendo el ejercicio de la democracia.
En su segunda acción sociohistórica, organizar a los otros para la constitución de la conciencia social, el maestro Prieto, desde una perspectiva epistemológica, fusiona diversas visiones políticas, ideológicas, sociales, educativas y jurídicas de la época para generar, dentro de la misma realidad de organización, una visión progresista centrada en la modernidad, implementando acciones sociojurídicas que le permitieron incidir en el desarrollo socioeconómico de Venezuela, centrándose en la dimensión partidista, en la dimensión educativa y la dimensión gremial. Y en este sentido plantea la tesis del Estado docente, en la cual el Estado interviene por derecho propio en la organización del país y orienta así su doctrina política. Importante esta concepción, la cual desarrolla toda la estructura de la educación en Venezuela a partir del año 1940, de la Constitución de 1945 hasta la actual de 1999. Vigente también ese tipo de organización e intervención del Estado en los procesos educativos en la Ley Orgánica de Educación desde 1948 hasta la actual del 2009, y en la conformación de la estructura del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE, actual INCES, desde 1959 hasta 2014, en la cual se fusionan los componentes de educación y trabajo dentro de la perspectiva de la formación y de la producción para el desarrollo económico de la nación. También se destaca en su visión de organizar los procesos de organización de la visión gremial de los maestros en Venezuela y de la Federación Venezolana de Maestros a partir de 1935. Igualmente, la conformación de su visión partidista como cofundador de Acción Democrática y el partido admitido en la Internacional Socialista y fundador del Partido Movimiento Electoral del Pueblo, primer partido socialista de Venezuela. Organización del sistema educativo en sí misma, las políticas de formación integral, de inclusión, de calidad educativa, de capacitación técnica a través del INCE y su adscripción a la Organización Internacional del Trabajo. Como tercera acción, observamos el liderar a las masas oprimidas, y en ese sentido se refleja en todo su trayecto de vida el ser líder gremial, defensa de derechos sociales, líder político, defensa de derechos ciudadanos, el líder educativo, defensa de los derechos del propio Estado a nivel nacional e internacional, y la defensa del sector educativo y su conformación como reivindicaciones sociales, y la del líder social en la defensa de los derechos humanos de las personas. Como cuarta acción sociohistórica tenemos el sembrar ideas en el tiempo venezolano y latinoamericano del siglo XX y su proyección del siglo XXI. Ahí observamos el enraizamiento de su pensamiento en la transformación del ser humano y la organización y el liderazgo social con la educación popular, su reivindicación de derechos para la reivindicación de derechos humanos, la responsabilidad estatal en sí, la participación política, la normatividad jurídica y sociojurídica con directrices político-ideológicas, socialdemócratas y socialistas, la comunicación por diversos medios impresos a través de opiniones desde el año 1932 y la utilización de libros, ensayos, monografías, directrices administrativas y públicas, más el planteamiento cultural desde la relación con la poesía. Su legado queda enraizado desde la visión filosófica, teórica y pedagógica de la educación a las bases legales y materiales para la expansión de la educación en el país, la constitución del sistema educativo, la defensa de los derechos sociales, políticos y civiles, el fomento de los movimientos sociales, las bases del sistema bolivariano, la estructura jurídica del Estado docente, la responsabilidad del Estado ante esa realidad de la educación como un derecho humano, y los diferentes ensayos, monografías y archivos históricos de directrices administrativas, los cuales conforman en la actualidad se está organizando estos componentes administrativos. Finalizamos esta presentación con un párrafo expuesto en el poema Las ideas en el viento de el maestro Prieto. Dice: yo he puesto mis ideas en el viento de la pequeña patria luminosa en la sabana sin fronteras.
junto a la hostil montaña cercana de las nubes. Han quedado sembradas. Reconozco la voz de su saludo cuando paso. El tiempo no ha borrado sus latidos. Me identifico en ella, sembrador, cosechero, peregrino. Gracias